uso de la tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez para hablar en contra del dictamen. En uso de la voz, el senador Encinas Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, he solicitado el uso de la palabra para emitir mi voto en contra de este dictamen, porque si bien hay que reconocer que hubo un proceso de apertura durante la discusión del dictamen, y hay que reconocer el trabajo de compañeras, como el caso de la senadora Silvia Garza, que hizo importantes aportaciones, lo cierto es que las modificaciones al dictamen fueron insuficientes y dejaron abierto un espectro de dudas y de un margen de discrecionalidad importante en la instrumentación de la ley y de los instrumentos para regular la política en materia de la gestión forestal en el país. En primer lugar, hay que señalar, ya se dijo en esta tribuna, que no se atendió la solicitud de distintas organizaciones, no solamente de la sociedad civil, sino de productores forestales en nuestro país, para que se llevara a cabo una amplia consulta, no solamente a las organizaciones de la sociedad civil, a los ingenieros forestales, a todos los especialistas en la materia, sino fundamentalmente para que se llevara a cabo una consulta previa e informada, deliberativa, con los productores forestales, con los propietarios de los bosques de este país que se encuentran fundamentalmente ubicados en el sector social. Son las comunidades indígenas, los pueblos originarios y los ejidos de nuestro país quienes detentan la mayor parte de la propiedad en donde se ubican las grandes explotaciones forestales en México. Y solamente por ello implicaría hacer un cuestionamiento al dictamen que no atendió las preocupaciones de los productores forestales en nuestro país. Pero también el propio contenido del dictamen nos presenta tres preocupaciones fundamentalmente. La primera, vinculada con el artículo 48 del dictamen, en donde se incorporó a este dictamen una figura que se llama transmisión de autorizaciones, lo cual genera un margen de discrecionalidad que indudablemente puede favorecer el rentismo de los terrenos forestales, cuando el propósito de esta ley debe ser el desarrollo pleno de los productores forestales para que no tengan que arrendar sus tierras, sino ser beneficiarios de un manejo adecuado en la explotación de los bosques. Un segundo tema de preocupación tiene que ver con el artículo 129, donde si bien el dictamen establece con toda precisión la existencia de programas de manejo forestal comunitario, a la hora de la elaboración de la minuta, los programas de manejo comunitario prácticamente se incluyen como uno de los lineamientos fundamentales de la política forestal en nuestro país. Y el artículo 133, es otra de las preocupaciones, es que se le otorga al Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano el papel de operador del mismo, cuando debe ser la Comisión Nacional Forestal la que ofrece estos recursos, ya que el comité es un órgano de gobierno y el encargado de la implementación de la política forestal es la propia comisión. Hay algunos temas adicionales. Por ejemplo, el artículo 146 referente al Consejo Nacional Forestal suprime atribuciones fundamentales del Consejo Nacional Forestal en materia de evaluación, vigilancia y el conocimiento obligatorio de las políticas públicas, lo que atenta contra el derecho a la participación plena y efectiva de los productores, y esto representa una regresión importante respecto a los derechos ya establecidos en la ley, que a nuestro juicio incluso pueden generar una situación de inconstitucionalidad y viola al mismo tiempo los tratados internacionales que ha suscrito el gobierno mexicano en esta materia. Al igual, en el artículo 133, vinculado con el Fondo Forestal Mexicano,
nosotros hemos insistido en que el comité que lo administra cumple funciones de gobierno y hay que aprovechar las ventajas de un órgano colegiado para el respaldo y fortalecimiento de la Comisión Nacional Forestal en el uso óptimo de estos recursos. Y otras observaciones vinculadas con el concepto de manejo forestal comunitario del artículo 129, que lamentablemente no se le da la fuerza y el soporte necesario para que efectivamente sean las comunidades quienes puedan ser los beneficiarios directos e inmediatos del manejo de los recursos forestales en el país. Hay otros temas importantes que por más que las organizaciones, sus representantes insistieron, no fueron considerados en el dictamen. Por ejemplo, temas vinculados con la mejora regulatoria, donde se hicieron propuestas muy puntuales para reducir el rezago y los tiempos para la autorización de las gestiones en el manejo forestal, lo mismo que los mecanismos de control sobre madererías y operaciones de comercio internacional, que son los factores principales del tráfico ilegal de los productos forestales, como también pues se propuso que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente asumiera facultades para coordinar la formulación, ejecución y evaluación de planes regionales que lamentablemente hoy se concentran en una situación de discrecionalidad e ilegalidad en su formulación, ejecución y evaluación. Son estos temas y otras más que fácilmente pudieron haber sido subsanados si se hubiera realizado esta consulta previa y informada con los propietarios de los recursos forestales y no el caso de que por la premura del tiempo se imponga un régimen legal que no necesariamente va a favorecer al sector social de la economía. Por esas razones, nuestro voto será en contra. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Alejandro Encinas Rodríguez.